Deseo elegante, parte 8, final de la historia. Más tarde, finalmente Solje curaba la mejilla de su adorado niño, y a su vez la abrazaba diciéndole lo triste que se sentía al ver cómo su madre lo había tratado. Nunca imaginó que ella llegaría a ese punto. Ji-won la consolaba diciéndole que no tiene nada de qué preocuparse, pues él se encuentra bien. Pero ella tenía miedo de que algún día Ji-won la deje, y eso no lo soportaría. Pero Ji-won estaba seguro de lo que sentía por ella, y sabía que no podrá vivir en un mundo en donde ella no existe. Ante esto, Solje le pidió que vivieran juntos, que ya no regrese con sus padres, porque sabía que sus padres harían de su vida un infierno. Además, quedarse con ella sería una buena forma de vengarse de ellos. Aparte de eso, Solje le confesaba que ella no puede ya vivir sin él. Así que, sabiendo que él odia demasiado a su padre, tanto que desea matarlo, le pedía que jamás llegue a hacerlo. Ji-won, al ver su tristeza, le juró que nunca lo hará. Y después de esta conversación, como Solje conocía muy bien los gustos de su adorado niño, le comentó que le había pedido su pizza favorita, pues ya sabía que durante la cena no probó bocado. Y con esta muestra de afecto, Ji-won estaba feliz, pues la única que lo conoce es Solje, solamente ella. Esa misma noche, tras comer un poco, Ji-won le contó todo lo que había ocurrido. Solje notó que él no se encontraba ni molesto ni triste, sino más bien aliviado. Lo que sí, Ji-won pensaba que, gracias a todo lo que recordó, ahora no podía odiar por completo a Wo-jae. Aún así, eso no justificaba todo lo que había hecho. Solje, aunque sentía un poco de pena por Wo-jae, no dejó que eso la perturbara, más porque ahora Ji-won y ella habían decidido vivir una nueva vida. Ella decidió dejar atrás todo lo relacionado con Wo-jae, pues ahora es un comienzo sin secretos, y Ji-won solo deseaba hacer música junto a ella, vivir felices de ahora en adelante. Solje, por otro lado, recordaba lo que Jong-ho le contó, pero sabía que ahora que Wo-jae se fue de sus vidas, ya no había por qué involucrarse más con él. Por otro lado, Ji-yeon observaba el programa donde sale su hijo. Lo veía feliz como nunca antes lo había visto, y por fin entendía que ella simplemente estuvo buscando a quien culpar por su frustración, solo porque tenía miedo de romper su matrimonio. Pensó que odiaba a su hijo por haber nacido, por llegar a complicarle más la vida, pero en realidad ahora lo tiene todo claro. Todo es culpa de su marido Yeotang. Y de pronto, una idea loca se le vino a la cabeza. Se dirigió a la habitación de su marido con un cuchillo en su mano. Se acercó a la cama de su esposo dispuesta a acabar con él. Ji-yeon sentía que debía acabar con la vida de la persona que más la ha lastimado. Y cuando iba a enviar a su marido al otro mundo, recordó las palabras de Ji-won, aclarándole que ella tampoco fue una buena madre. Así se detuvo al instante y salió corriendo de la casa. Entró a su auto con la intención de pedirles que regresen a Ji-won y a Wo-jae, pero ella no conocía nada de ellos, no sabía ni siquiera dónde encontrarlos. Se sentía tan frustrada porque su hijo tenía razón al haberle dicho que ella se estaba mintiendo a sí misma, y recordaba todos los momentos íntimos que vivió con Wo-jae y sabía que no podía ponerles fin. Recordaba la primera vez que se encontró con él y ella hizo como si no lo hubiese reconocido. En cambio, Wo-jae ya había sabido que ella se casó con Yeotang solo por su dinero, aunque ella dijo que eso no es cierto, que dizque amaba a su esposo. Por eso ella le había aclarado que él no debe tener sentimientos por ella, pero él la sorprendió diciéndole esa noche que todo el mundo le pregunta qué es lo que desea en realidad él. A sus 29 años, Wo-jae lo único que deseaba era tener una hermosa familia feliz, de la cual todos hablaran. Ji-yeon esta vez se daba cuenta que durante todo el tiempo que pasaron juntos, en realidad habían llegado a formar una hermosa familia, y ahora se daba cuenta que, en realidad, sí sentía algo por Wo-jae. Se arrepentía de no haberlo aceptado cuando él le dijo si ella estaba dispuesta a huir con él, que podría llevarla donde quiera. Ahora anhelaba que esas palabras se hicieran realidad, porque él en realidad la ama, y con él hubiese podido tener una verdadera familia feliz. Pero lastimosamente, eso ya no va a ser posible. El tiempo pasó y el verano llegó a su fin. Ji-won siguió con su vida junto a Solje.
Incluso aprendió a cocinar. Y aunque su estado emocional lo afectaba y lo deprimía de vez en cuando, todo parecía marchar pacíficamente. Ji-won continuaba estudiando su carrera y se había acostumbrado ya a sus amigos. Incluso Sol-hye ahora tenía más estudiantes. Ese día Ji-won se marchaba a sus ensayos y Sol-hye se sintió inquieta. Era como la calma antes de la tormenta. De pronto alguien tocó la puerta. Pensó que era Ji-won y no, era nada más y nada menos que la tormenta en persona, la madre de Ji-won. Sol-hye quería saber cómo es que ella se había enterado dónde vive, pero en realidad a Ji-yeon no le fue difícil encontrar su casa, debido a que Wo-jae sabía dónde vive ella. Ji-yeon le preguntaba si es que ahí estaba viviendo con su hijo Ji-won. Sol-hye rápidamente se puso a la defensiva diciéndole que él ya es un adulto, como para decidir en dónde vivir, así que no puede obligarlo a que se marche. Ji-yeon le dijo que no estaba ahí por esa razón. Simplemente quería hablar con ella un momento y que le permite entrar. Sol-hye aceptó y se daba cuenta de que Ji-yeon había cambiado mucho desde la última vez que se vieron. Ji-yeon le decía a Sol-hye que ella estaba ahí para pedirles disculpas a ella y a su hijo, y que era la única forma que había encontrado para poder verlo, ya que últimamente no contesta a sus llamadas. Sol-hye, aunque tenía poco tiempo, decidió escucharla, e incluso le ofrecía un poco de arroz frito que había cocinado su hijo. Ji-yeon se sorprendía mucho porque ni siquiera sabía que su hijo podía cocinar. Ya se sentaron en la mesa y ahí Ji-yeon le expresaba lo triste que estaba desde que su hijo se había marchado, pero a su vez no le reprochaba nada porque se daba cuenta de que nunca fue una buena madre para él. Pero muy tarde se había dado cuenta de la realidad, de que ella era el problema. Ahora lo que ella quería es que su hijo deje de preocuparse por su madre y que haga lo que quiera. Y quería expresarle lo feliz y orgullosa que estaba de verlo tocar la viola. Le pedía a Sol-hye que lo haga feliz, porque sabe que solo ella puede darle la felicidad que él necesita ahora. Y esperaba algún día él pueda visitar a su madre y la perdone, pues ella no soportaría no volver a ver a su hijo nunca más. Sol-hye, sin embargo, no podía creer que Ji-yeon sea tan desvergonzada como para pedirle eso, más cuando aún vive con su esposo. Le expresaba que solo ella es la que no se da cuenta del verdadero problema y que siempre justificó los maltratos de su esposo contra Ji-won, y ahora ella quiere que la visite estando aún con el verdugo. Le decía que Jeo-tang solo ve a su hijo como una herramienta para obtener dinero, y como ahora Ji-won ya se había ido de la casa, quien será controlada por Jeo-tang será ella. Por eso Sol-hye le expresaba lo preocupada que estaba por la situación, porque sabía perfectamente que Ji-won nunca volvería a un lugar en donde siempre fue maltratado. Ji-yeon se sentía tan mal y le decía que ya estaba cansada de luchar por sobrevivir. En eso veía las fotos de Ji-won junto a Sol-hye. Lo veía tan feliz y pensó que quizás si ella hubiese actuado de forma diferente en el pasado, Ji-won nunca habría sufrido tanto. Pero ahora se daba cuenta de que Sol-hye y Ji-won son precavidos, y eso está bien. Minutos después, Ji-yeon ya se marchaba. Sol-hye prometía darle su mensaje a Ji-won, pero no dependía de ella lo que él decida hacer. Así, en una pequeña bolsa le acomodó un poco de arroz frito hecho por su hijo, para que ella pruebe lo que cocina su pequeño. Ji-yeon simplemente le dio las gracias y luego se marchó. En la noche Ji-won llegaba a casa. Tenía hambre, iba a comer su arroz frito, pero Sol-hye le informó que ya no había, así que le tocó comer fideos. Sol-hye no pensaba ocultarle nada. Le pidió que no se enoje por lo que le iba a decir y así le contó que su madre la visitó, porque quería disculparse con ella y con él, y le pidió que en algún momento él la visite en casa. Además, Sol-hye le contaba que le había dado el arroz frito para que ella vea lo que su hijo puede hacer, además de ser inteligente y habilidoso. Ji-won no se molestó. Sol-hye le decía que en un principio quiso alejarlo de sus padres, pero se daba cuenta de que debe cerrar esos capítulos abiertos, y que se había tomado el atrevimiento de darle una invitación a su madre para que vea su espectáculo en vivo. Ji-won esta vez comprendió que él también necesita un cierre definitivo con su madre. Por eso iba a hablar con ella antes de la presentación, para luego presentarse sin ningún peso ni remordimiento encima, y así demostrar lo que él vale en realidad. Finalmente el día de la presentación llegó. Sol-hye revisaba a todos los competidores y a las dos orquestas que competían por el primer lugar. Ya luego, como competidores solistas, estaba Ji-won y Si-yeon, quienes tenían un gran potencial.
Soyeon, que estaba junto a Sol-hye, la veía muy nerviosa, pero de pronto Sol-hye le preguntaba ¿dónde está Jong-ho? Soyeon le contó que estaba en el tribunal. Como ya su brazo había mejorado, era hora de que él vuelva a la televisión. Sol-hye no entendía por qué ella también no estaba ahí, ya que es la anfitriona del evento, pero Soyeon solo estaba ahí para acompañarla un rato. Sol-hye también estaba preocupada porque la madre de Hee-won no llegaba. Mientras tanto, en los camerinos Hee-won estaba demasiado nervioso, tanto que nuevamente empezaba a lastimarse los dedos. Un poco después, se llevaba a cabo cada presentación grupal y luego la solista. El ganador solista será el jefe de la orquesta y alguien reconocido mundialmente. Finalmente llegaba el turno de Hee-won, y como era de esperar, su presentación fue magnífica, pero debido a que la viola era poco conocida, no ganó. Y en esta ocasión ganó Sejeon, quien fue el ganador como solista por su interpretación con el violín. Hee-won estaba feliz porque sabía que Sejeon lo había hecho fantástico, igual que él, así que no habían remordimientos. Un poco después del espectáculo, Sol-hye visitó a Hee-won en los camerinos para expresarle lo orgullosa que estaba de él y por lo bien que lo había hecho en el escenario. De pronto, Hee-won recibió una llamada. Sol-hye, al ver la expresión preocupada de Hee-won, no entendía qué pasaba y tampoco sabía quién lo estaba llamando. De pronto, se sintió muy ansiosa hasta que Hee-won le hizo escuchar lo que estaban diciendo, y era la policía, quienes lo estaban llamando para que él se acerque a rendir una declaración por la desaparición de sus padres. Esta historia continuará. ¡Mentira! De inmediato. Horas después, Hee-won y Sol-hye ya estaban en la delegación. El investigador le contó que sus padres ya llevaban 3 días desaparecidos. Quería saber si sabía algo de ellos. Hee-won le comentó que él no había hablado con sus padres porque ya no vive en casa con ellos. El investigador, ante esto, dedujo que él entonces vive solo, pero Sol-hye intervino diciéndole que vive con ella y que están viviendo como pareja. El investigador empezó a preguntarle sobre su edad, pero Sol-hye le dejaba en claro que eso no tiene nada que ver con la desaparición de sus padres. Hee-won, nervioso, le decía que él casi no habla con ellos, y el investigador continuaba haciéndole preguntas, haciendo que Hee-won se ponga aún más ansioso. Así Sol-hye decidió intervenir. Le dijo al investigador que Hee-won había estado practicando todos los días sin descanso para la competencia final del programa en el que estaba, por lo que no ha tenido tiempo de comunicarse con sus padres. El investigador ya daba por terminado el interrogatorio por ahora, pero en la tarde lo citará de nuevo, aunque Sol-hye le explicaba que Hee-won necesita tiempo para descansar luego de todo lo que ha tenido que practicar. Ya a los pocos minutos salían de la estación de policía y Sol-hye sabía que debían ir a casa de sus padres, pues tiene que saber qué pasó. A los pocos minutos llegaron a casa y estaba completamente vacía. Hee-won corrió a la habitación de su madre y tampoco estaba ahí. Hee-won saltó en llanto. Sol-hye lo abrazaba, demostrándole que no está solo, pero ahora sí, quería que él le diga la verdad. ¿Qué había pasado con sus padres? Hee-won le contó que en una noche escuchó a sus padres discutir. Se dijeron de todo lo que tenían guardado. Escuchó cómo su madre se sentía culpable por todo lo ocurrido y por eso quería que su padre le dé el divorcio. Y eso ocurrió hace 3 días. Ese día Hee-yeon, después de haber ido a visitar a Sol-hye, estaba ya probando el arroz frito que había hecho su hijo. Era igual al que ella preparaba cuando él era un niño, y no comprendía cómo es que Hee-won recordaba eso. De pronto Yeotang aparecía, y sarcásticamente le decía que al fin el hambre hizo que ella saliera de esa habitación, en la cual ha estado encerrada. Hee-yeon, para no escucharlo, se marchó nuevamente a su habitación. Recordaba las palabras de Sol-hye, y se dio cuenta que ella tiene razón. Yeotang la siguió hasta la habitación porque tenía que aclarar la situación con ella. Le reclamaba que ella ni siquiera se ha preocupado por Hee-won, pues llevaba días sin volver a casa. Hee-yeon sabía que su hijo está muy bien y le expresaba a su esposo lo arrepentida que estaba de haberse enamorado de un hombre como él. Y mientras ellos peleaban, Hee-won había decidido entrar a casa a escondidas para hablar con su madre, pero al ver el carro de su padre tuvo miedo. Sin embargo, tomando valor, entró a la casa. Escuchó todo lo que sus padres hablaban y de cómo su madre le pedía el divorcio a su padre
Pero él, como el tonto que es, le decía que ella sin él no es nada, porque todo lo que tiene ahora era gracias a él, ya que ella ni siquiera un plato sabe lavar, mucho menos va a conseguir un trabajo. Incluso este horrible hombre le aclaraba que nunca le va a dar el divorcio. Ella le expresaba que ya no quería estar con él, que la deje libre, pero este tipo le echaba en cara que ya se había enterado de su aventura con Woo-jae. Incluso le aclaraba que ella puede irse de compras, tener un hombre para divertirse, pero el divorcio no se lo va a dar ni loco. Y si insiste, la llevará hasta los tribunales y hará de su vida más miserable. Todo esto estaba escuchando Ji-won. El malvado Jeo-tang le confesaba a su esposa que él desde un principio supo quién es en realidad Woo-jae y que estaba involucrado sentimentalmente con ella, ya que había sido contratado repentinamente y por recomendaciones de la señora Song. Así que él había decidido investigarlo, descubriendo así muchos secretos ocultos de él. También supo que cuando ella huyó a ese pueblito, fue Woo-jae quien los había cuidado y que él simplemente se hizo de la vista gorda. Es mejor tener al enemigo cerca para así poder manejarlo a su antojo y para su propio beneficio. Ji-won, que había escuchado todo esto, ingresaba y le preguntaba a su padre si acaso había permitido que su madre siguiera con esa aventura a propósito. Sus padres se sorprendieron mucho porque no sabían cuándo había llegado Ji-won, pero él quería que su padre responda. Jeo-tang le dijo que simplemente dejó que su madre continuara con la aventura porque estando con Woo-jae se estaba portando muy bien y que incluso Woo-jae ya sabía que él se había enterado sobre su relación clandestina, que al parecer fue su esposa quien había perdido el control con ese chico, pero sabía perfectamente que él sí la quería y que al parecer le han ahorrado el trabajo de desaparecerlo él mismo, porque ella ya lo había ahuyentado. Ji-yeon estaba sorprendida con todo lo que le decía su marido, pero este tonto le dejaba en claro que él le puede dar una casa, un carro, incluso a un nuevo muchacho para que se divierta, pero jamás se va a separar de ella. Ji-won, al escuchar estas palabras tan horrendas, no podía creer que sea hijo de un hombre tan ruin como él. Jeo-tang, al escuchar esto, se dio la vuelta y le dio un tremendo golpe en la cara. Ji-yeon rápidamente se abalanzó sobre su esposo para que no maltrate a su hijo. Incluso le decía que se arrepentía de haberle pedido el divorcio, pero que por favor no le pegue más a Ji-won. Pero este horrible hombre le aclaraba que solo está educando a su hijo, pero ya sabía que no puede golpearlo en la cara, ni mucho menos en las manos o en los brazos, porque ahora está en un programa de televisión, pero sí podrá golpearlo en otras partes. Ji-yeon se interpuso, pidiéndole que sea ella quien la golpee, no a Ji-won. Jeo-tang, molesto, le pedía a su esposa que se quite, pero Ji-yeon no soltaba a su marido. Le gritaba a su hijo que se marche, que vaya con Sol-hye y que nunca más regrese. Ji-won de pronto presenció una escena horrible. Su malvado padre acababa de golpear a su madre. La desesperación de él fue tan grande que sin dudarlo tomó una silla y golpeó a su padre en la cabeza. Su madre quedó atónita ante lo que acababa de pasar y Ji-won lloraba porque había roto la promesa que le hizo a Sol-hye, pues al parecer él había matado a su padre. Esta escena fue tan desgarradora para ambos. Ji-won entró en un estado de pánico al ver a su padre tendido, cubierto de sangre. Supo que le había quitado la vida. Ji-yeon trataba de que su hijo se calme, pero él solo quería que llamen a una ambulancia o a la policía para así confesar que había matado a su padre. Pero su madre no iba a permitir que su hijo dañe su carrera. Le pidió que vaya al espectáculo y que se convierta en un gran violista y que continúe con su vida junto a la mujer que ama, con Sol-hye, y que se olvide de todo esto. Y su madre se puso nerviosa. Iba a llamar al 911, pero de pronto se iluminó y llamó más bien a Woo-jae para que la ayude, ya que no era la primera vez que él se encargaba de este tipo de cosas. Y así esperaron un poco. Ji-won había llorado hasta el cansancio. A las pocas horas, Woo-jae ya estaba en la casa. Ji-won se había quedado dormido de tanto sufrimiento y de tanto llorar. Despertaba y al verlo se asombró, porque ante la primera llamada de su madre, él había corrido a ayudarla. Ji-yeon de pronto aparecía disculpándose con Woo-jae por haberlo llamado. Le decía que lo único que quería saber es cómo había hecho para deshacerse de una situación así, ya que había recordado que una vez él le había contado que tuvo que hacer lo mismo con su padre. Y pues para Woo-jae no es la primera vez que se encargaba de este tipo de asuntos.
sino más bien es la tercera. De pronto Cheotang despertaba con un fuerte dolor de cabeza. Pedía que llamen a una ambulancia porque sentía que iba a morirse. Hyeon no podía creer que su esposo esté vivo. Pero este horrible hombre, ni aun estando así, no dejaba de mirar con odio a su hijo y menospreciarlo. Hyeon, en cambio, estaba feliz de que él no haya muerto, porque así su hijo no será su asesino, sino toda la culpa de su muerte caerá sobre ella. Y así, tomando la silla, ella lo remató, acabando finalmente con la vida de su marido. Hee-won estaba en shock, no podía creer lo que estaba viendo. Su madre golpeaba una y otra vez a su padre. Wojae ya le pedía a Hee-yeon que se calme porque él ya estaba muerto. Hee-won les decía que él aún estaba vivo, que pudieron haber llamado a una ambulancia y así su padre se hubiese salvado. Pero Wojae le aclaraba que si él hubiese sobrevivido, no cambiaba el hecho de que fue él quien lo había golpeado. Y todo lo que había hecho su madre ahora es porque lo ama. Acercándose a Hee-won, le pidió que vaya con Sol-hye y que haga como si esto nunca pasó, que siga con su vida y que se olvide lo que pasó esta noche, y que ahora sí puede llamarlo papá. Y él le expresó lo mucho que lo ama. Hee-won estaba en shock. Vio cómo Wojae se acercó a su madre y finalmente él se levantaba. Salió corriendo de esa casa porque al parecer todos estaban locos. Ahora ya no tenían nada porque toda esa familia era horrible. Así Hee-won le había contado todo lo que pasó esa noche a Sol-hye, diciéndole que lo único que él quería era ser feliz. Le pedía perdón por no haberle podido cumplir con la promesa que le hizo y pensaba que ni siquiera merecía estar a su lado. Sol-hye, acercándose a él, le aclaraba que ella siempre supo que en algún momento algo así pasaría, porque conoce su lado oscuro. Sin embargo, ella había decidido quedarse junto a él. Ella sabía a qué podía enfrentarse y le dijo que tiene que mentalizar que quien había matado a su padre fue su madre y que Wojae se encargaría del cuerpo, por lo que él dirá que esa noche no supo nada porque estaba junto a ella. Así, pidiéndole que se levante, le preguntaba si es que él la ama. Él le dijo que sí. Sol-hye, ante este amor, le pedía que entonces regresaran a casa, que se olvidaran de todo lo que había ocurrido con esta familia. Y tras marcharse, Sol-hye solo esperaba que todo salga bien y que Wojae no deje ninguna evidencia, ya que esa es la única forma en la cual podían salvar a Hee-won. Los días pasaron, pero se convirtieron en un infierno. Hee-won actuaba como si nada hubiese pasado, pero por dentro estaba destrozado. No comía y solo pasaba durmiendo. Aunque ante el público lograba mantener muy bien su presencia, pero en casa todo era diferente. Él estaba completamente desmoronado. Sol-hye sabía que el tiempo podía curar todas las heridas, pero de lo que no estaba segura es que Hee-won lograra reponerse de todo esto. Al final, ella decidió salir de casa para despejar su mente, pues no sabía cómo ayudar a Hee-won. De pronto se encontraba frente a frente con Wojae. Ella estaba asustada. Le preguntaba qué está haciendo ahí, pues Hee-won podría verlo. Pero él le dijo que le dé unos minutos de su tiempo para hablar con ella, antes de entregarse. Se subieron al auto y ahí Wojae le contaba que se entregará a la policía, ya que él también estuvo involucrado en ese asesinato. Y como la familia Cheotang era alguien poderosa, no podía pasar por desapercibido. Y tampoco quería que Hee-won vaya a la cárcel, ni mucho menos sea el hijo de una mujer que había asesinado a su esposo. Sol-hye esta vez quería que Wojae sea sincero. ¿Qué va a ganar haciendo esto? Pues él jamás ha hecho algo sin recibir algo a cambio. Sin embargo, Wojae estaba harto de vivir de ese modo y quería cambiar su rumbo y con ello forjar un nuevo camino. Ante esto, Sol-hye le preguntaba ¿qué había pasado realmente con sus padres? Y Wojae le contaba todo. Le contó que su madre tuvo un amorío secreto, pero que al igual fue por culpa de su padre, porque él ante la gente aparentaba ser un marido perfecto y un padre cariñoso, pero en casa era muy diferente, era una persona horrenda. Ambos eran objetos de maltrato físico, por lo que él entendió perfectamente que su madre tenga otro hombre. El maltrato cada vez aumentaba más y más, pero un día todo lo empeoró. Ese hombre, el amante de su madre, le había enviado unas fotos que ni siquiera ella sabía cuándo las tomó.
Llegaron al celular del padre de Wojae y fue la gota que derramó el vaso, ya que su padre perdió la cordura por completo y la maltrató sin compasión. Wojae trató de detenerlo lo más que pudo para que su madre pueda irse y regresar a la mañana siguiente, hasta que su padre se calme. Pero a ese hombre, como no le importaba ni su esposa ni su hija, golpeó a Wojae, pues según él, iba a enseñarle a golpes a respetar. Ellos, asustados por tanto maltrato y ya cansados de esta vida, decidieron actuar en defensa propia, utilizando un cable. Lo enredaron en el cuello de su padre, y mientras se defendían de él, ambos tiraron de distintos lados, y así lo enviaron al mismísimo infierno. Luego de esto, Wojae y su madre habían enterrado el cuerpo de su padre en la montaña. Pero como el agujero no era tan profundo, los animales podrían desenterrarlo. Aunque como esa montaña era solitaria, nadie pudo descubrirlo. En cambio, su madre desde ese día sintió mucha ansiedad. Dejó de tener paz, por lo que cada vez se iba a asegurar de que el cuerpo de su esposo siga ahí. Fue en ese entonces cuando ella empezó a beber sin control. Él se preocupaba por su madre de que tenga algún accidente en esa montaña y decidió él mismo revisar todos los días la tumba en lugar de ella, convirtiéndose así en su rutina. Sin embargo, desde aquel accidente con su padre, su madre empezó a tener alucinaciones. Veía a su esposo cubierto de barro junto a la puerta, pero ella sentía tanta culpa y remordimiento. Imaginaba a su esposo regresando vivo. Le decía a Wojae que pueden volver a ser una familia feliz los tres. Simplemente deben disculparse. Wojae, en cambio, quería que su madre siga adelante con su vida. Pero al parecer la violencia en esa familia fue contagiosa, porque a partir de ese momento, su madre empezó a maltratarlo y lo golpeaba. Porque según así ella podría lograr que su esposo la perdone. Incluso a veces lo llegaba a confundir con su propio marido. Los días de infierno para Wojae se habían convertido en años. Hasta que un día encontró una nueva familia, Hejeon y Wojae, los cuales después de un año se habían marchado sin dejar un rastro. Los perdió nuevamente y en ese momento volvió a quedarse solo. Fue el día más doloroso para él. Ese día su corazón estaba hecho pedazos. Al llegar a casa, su madre le mencionaba que ahora que había terminado la secundaria debía seguir con la universidad, pero a él no le llamaba eso la atención. Le pedía que lo deje descansar ya que había trabajado hasta tarde, pues solo así podía pagar el alcohol que ella se bebe todos los días. Pero ella, en un ataque de ira, le lanzó un libro a la cabeza, haciendo que Wojae se molestara, más cuando ella empezó a golpearlo, culpándolo por todo lo que había pasado. Ante tanto golpe, él había reaccionado mal, y tomando el mismo libro se lo lanzó a ella. Lo lanzó con tanta fuerza, golpeando justo la frente de su madre. Al mirarla se dio cuenta de que estaba sangrando. Se acercó a disculparse, pero esta vez su madre simplemente se arrodilló ante él diciéndole que por favor la golpee. En ese momento Wojae se daba cuenta de que Hejeon tenía razón cuando le dijo que la violencia nunca es justificada, pues sabía que su padre con la muerte había pagado por todos sus pecados, pero ellos no sabían cómo pagar el haberlo matado. Así que él, acercándose a su madre, le preguntaba ¿a dónde quiere irse? ¿Al hospital o a la policía? Finalmente había logrado convencer a su madre de ir a un hospital psiquiátrico y él huyó al ejército. Medio año después se enteró de que su madre se había escapado del hospital. Wojae había regresado del ejército para poder buscar a su madre, aunque ya tenía idea de dónde podía estar. En parte estaba feliz de que aún no la hayan encontrado, pero nunca imaginó que al llegar a la montaña se encontraría con una escena tan desgarradora. Su madre se había quitado la vida en aquel árbol, ahorcándose hasta asfixiarse. Wojae ante esta escena se desmoronó por completo. Se sentía asfixiado, ni siquiera podía gritar. Se sentía culpable de haberla dejado, así que tomó el camino fácil, porque sentía que él era el culpable de que su madre haya muerto. Y estaba resentido con Hejeon, porque tras darle alas y luego dejarlo, él se sintió mal y desde ahí todo acabó mal con su madre. Ahora sí estaba completamente solo en la vida, pero a su vez sabía que en el fondo, él solo estaba buscando un culpable, o más bien a alguien a quien aferrarse. Así, recordando todo lo que vivió con Hejeon, se daba cuenta de que la amaba y que podría tener una verdadera familia con ella. Al pobre Wojae le había tocado enterrar a su padre y luego a su madre.
y ahora había enterrado al marido de la mujer que amaba para que no la vuelva a molestar. Esa noche del accidente con Yeotang, Wojae se llevó a Hyeon con él. Ella quería saber a dónde irán. Wojae le explicó que como ahora su cementerio en la montaña ha sido descubierto, había buscado otra alternativa. Pensaba deshacerse de ese cuerpo, porque era muy peligroso. Debía hacerlo sin dejar huellas o rastro, y que cuando esté listo, ella podrá enfrentarse a cualquier investigación sin tener preocupación. Hyeon le había preguntado por qué él había dicho que era la tercera vez que hacía esto. Wojae le comentó que fue porque también le tocó enterrar a su madre. Ella le preguntaba si fue él quien la eliminó, y él le dijo que sí, porque fue su culpa que ella se quitara la vida. Hyeon no supo qué responderle y como él estaba cansado, iba a dormir por 20 minutos, porque el camino que les tocaba recorrer era bastante largo. Así le pidió a Hyeon que trate también de descansar, pero ella de pronto escuchaba la voz de su esposo, asustándola por completo. De la nada se lanzó contra Wojae. Quería que él con sus caricias la ayude a silenciar la voz de su marido. Esa noche Wojae se había dado cuenta de que las cosas no podían seguir así, que nada puede volver a ser como antes, y que él ya no puede volver a tocarla. Así fue como tomó una decisión. En esa noche Wojae ya había dejado todo preparado en ese hotel para que Hyeon pueda estar ahí el tiempo que necesite estar, mientras que él se iba a marchar. Hyeon se dio cuenta de que él estaba por marcharse y le preguntaba dónde iba. Wojae le dijo que se va a entregar por la muerte de Yeotang, junto con el delito de secuestro a su esposa. Y ya con todo esto, ella y Hyeon estarán tranquilos, ya que él se encargará de que nadie nunca descubra el cuerpo del Seo, para que así nadie la pueda detener. Hyeon no entendía por qué él se iba a entregar a la policía si ella fue quien eliminó a su marido, pero Wojae le dijo que para él esta es una forma de pagar su culpa por haber eliminado también a su padre y madre, y que de seguro ella más adelante lo va a comprender. Pero ahora le pedía que no se vuelva a encontrar con Hyeon hasta que él la haya perdonado. No importa si pasan 1 o 5 o 10 años. Esa era la sentencia que ella tenía que pagar por todo lo que le había hecho, por haber lastimado a la persona que ella amaba. Ese es el infierno que ella tiene que vivir. Wojae se despidió de Hyeon para siempre, porque nunca más se volverán a encontrar. Hyeon en realidad se había enamorado de él, pero se había dado cuenta tarde. Wojae, que en esa habitación había demostrado ser fuerte, al salir de ahí se desmoronó por completo, porque ahora sí realmente todo había terminado, y así llegó al fin de su historia. Por todo esto es que Wojae decidió buscar a Solhye. Necesitaba pedirle que cuide a Hyeon, a quien él considera su hijo. Le pedía que no se aleje de su lado, ya que con la ayuda de ella, él podrá sobrellevar todo lo que ha pasado. Solhye en un inicio jamás pensó volver a encontrarse con su primer amor, quien la había salvado, pero ahora él había desaparecido definitivamente de su vida. Sin embargo, ahora tenía Hyeon. Así volvió a la habitación. Lo levantaba a peñiscos para que coma pizza, y sin que él se niegue, iba a hacer que él salga de ese encierro. Ella esta vez estaba decidida a forjar un futuro feliz, y por eso quería saber si es que Hyeon estaba decidido a estar con ella hasta el final. Hyeon había pensado en lo mismo, pero no se había atrevido a preguntarle. Solhye ahora estaba segura de que Hyeon era muy diferente a Wojae. Se daba cuenta de que esta vez no habrá ningún infierno en su futuro, porque se tenían el uno al otro. ¿Caíste? 7 años después, Solhye y Hyeon fueron bendecidos por una pequeña niña llamada Yena. Además, juntos habían logrado hacer un dúo de músicos, y justo hoy iba a ser su primer concierto. Solhye esperaba que todo saliera a la perfección. Hyeon, al ver a su pequeña princesa, se sentía feliz. Le pedía que cuando vea a la abuela, se porte bien con ella. Solhye lo único que le pedía a su adorado esposo es que dé todo de sí en el escenario, y Hyeon estaba dispuesto a dar su alma con tal de que su amada y él brillaran como las verdaderas estrellas que son. Finalmente llegaron a su concierto. El lugar estaba repleto. Hyeon estaba nervioso, pero Solhye, como siempre, le demostraba que ella está a su lado. Hyeon no solo le agradecía que ella le dé su apoyo, sino también porque había logrado encontrar a su madre, y le dio un ticket para que pueda asistir a su concierto, aunque en realidad Solhye había recibido un poco de ayuda de Jongho, quien también estaba en su concierto. A los pocos minutos hacían su entrada. Empezaron a tocar las más hermosas melodías.
Jongho y Soyeon por fin habían logrado ser felices, y Hee-won mientras tocaba buscaba a su madre hasta que de pronto la vio. Lágrimas brotaban de sus ojos, y con la melodía le expresaba a su madre lo feliz que estaba de verla, y de poder contarle que estaba feliz junto a la mujer que ama, que incluso ahora tienen a una pequeña princesa, a la cual querían que ella conozca. Tras la presentación, él se sentía feliz, como en un sueño, porque pensaba que toda esa felicidad no podía ser real. Pero en el fondo sabía que sin importar el infierno que les espere, mientras él tenga a su familia y se amen, podrán encontrar la felicidad de cualquier manera. Y ahora, junto a su madre. Mientras tanto, Go-jae tras las rejas, en una prisión, estaba tranquilo y feliz, leyendo el libro que solía leerle a Hee-won. Y aunque le habían dado la oportunidad de asistir a una audiencia para la libertad condicional, él no había asistido, porque sabía que el mejor regalo para Hee-won es que el villano de esta historia desaparezca para siempre, pues Go-jae en realidad consideraba a Hee-won como su hijo, y por su felicidad decidió que nunca más lo volvería a ver. Sin embargo, Hee-won por el pasado sí llegó a conversar con Go-jae una que otra vez. Aunque al final, ellos tuvieron su final feliz. Una vida de ensueño. Y no solo ellos, sino también Jongho, el cual tuvo un niño que se hizo muy cercano a la niña de Hee-won. Fin. Espero, familia, que hayan disfrutado muchísimo de esta historia. A mí me encantó. Así que nos vemos en una siguiente historia. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. ¡Hasta la próxima!